alabanza hemos dado gracias a Dios por sus bondades, sus misericordias, por lo que Él es para nosotros. Y esta mañana, al entrar a la palabra, vamos a pedir al Espíritu Santo nos guíe en este momento. Señor, tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor. Y esta mañana, Señor, gracias por el privilegio que nos das de venir delante de ti para adorar a un Dios tan grande, tan poderoso y majestuoso y santo como eres tú. Señor, bendícenos esta mañana en tu palabra. Nos arrimamos a ella, nos acercamos, Señor, con el deseo de aprender de ti, de conocerte más, de enamorarnos de ti, Señor, cada día más. Por lo que tú has hecho, Señor, te agradecemos con todo nuestro corazón. Te pido que cada uno que escucha esta mañana pueda recibir algo de ti, tu presencia haga la diferencia en sus vidas. Aquellos que no te conocen, Señor, que al terminar, al salir de ese lugar puedan conocerte, puedan saber, Señor, que te conocen en el perdón de pecado. Gracias, Padre, por este día que nos das, por la vida que nos concedes. Ahora, Señor, guíanos en tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria al Señor. Este domingo terminamos Isaías 53. Hemos hablado en estas semanas acerca de la gloria del Señor manifestada. El profeta dijo, se manifestará la gloria del Señor. Y esta mañana seguimos con la última parte. Vamos a Isaías 53. Este capítulo, como ya hemos estudiado, inicia con una pregunta. La pregunta acerca de la fe del pueblo de Dios, o el pueblo antiguo de Dios, donde dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Isaías 53 es una voz profética que nos informa que Dios va a enviar a la nación el Mesías, no como un rey que conquista, no como el rey conquistador, sino como el siervo sufriente, el siervo de Jehová que viene a sustituirse por su pueblo. Y también esta mañana veremos al terminar este capítulo la exaltación gloriosa que Dios le da a él. Esta revelación de Isaías, de el Mesías que sufre, de la obra redentora del Mesías, es tan importante porque destaca la esencia de lo que es el Evangelio. ¿Y qué es? Es la sustitución sufriente del Hijo de Dios como el Cordero de Dios, pero también, ¿verdad?, la exaltación victoriosa de Cristo en la resurrección de los muertos y también la justificación que Él trae al pueblo de Dios, o sea, a nosotros, y todo por una obra soberana, diga soberana. O sea que Dios la controla desde el principio hasta el fin. Dios la inicia y Dios la termina. La Biblia nos dice en Hebreos 2:9, no tiene que ir ahí, pero anótelo, Hebreos 2:9, que Jesús gustó la muerte por la gracia de Dios. Fíjese, para que Él gustase o probase la muerte, dice, por la gracia de Dios. Y por eso decimos que la salvación es una obra, ¿verdad?, soberana de la gracia de Dios. Aquí en Isaías 53 vamos a empezar, aunque ya hemos cubierto estos versículos, pero quiero empezar para el contexto. Aquí en el versículo 8 hasta el versículo 12 vamos a leer esta mañana. Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio, dice la Biblia aquí, fue quitado, hablando de el siervo que el Señor envió, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Verso 8, por cárcel y juicio fue quitado, dice, y su generación, ¿quién la contará? Y en el español parece un poquito confusa la pregunta, ¿quién la contará a su generación? Pero el profeta está diciendo, ¿quién de su generación consideró que él fue cortado de la tierra de los vivientes? O sea, ¿quién fue el que entendió por qué fue Cristo crucificado? ¿Por qué murió él? No habiendo hecho pecado, no habiendo enmudecido, no habiendo defendido, sino simplemente haciendo la voluntad de Dios, que nadie pudo realmente considerar la razón correcta. Porque luego el profeta dice, ahí en el versículo 8, dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ve, aunque ellos no lo entendieron. De hecho, los escribas, los fariseos, ahí en el tiempo cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿verdad? Se burlaban de él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Ven y creeremos en ti. No entendían el propósito por el cual Dios había enviado a este siervo. Sin embargo, Dios les había preparado de antemano miles de años antes. Por eso la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio vino. Dios envió cuando Jesús nació a otro profeta llamado Juan. Y Juan anunció la venida de este siervo profetizado aquí en Isaías 53 y aún así no le conocieron. Pero el sufrimiento de este siervo de Dios fue, como ya hemos visto, injusto. Fue un sufrimiento inmerecido, incomprendido. Y fue cortado de la tierra de los vivientes, o sea, murió, aunque fue inocente. Pero algo interesante que tenemos que entender, bíblicamente hablando, el sacrificio de Jesús era necesario. ¿Por qué? Porque todos como ovejas nos habíamos desviado, cada quien por su propio camino, como ya hemos leído en los versículos anteriores. Así que el sacrificio era necesario por el pecado humano, por la rebelión en contra de nuestro Creador. Cristo llevó el sufrimiento que los pecadores nosotros deberíamos de llevar. Él cumplió la justicia de Dios al llevar el pecado nuestro. Esta es la cosmovisión bíblica. Esta es la manera de ver nosotros, ¿verdad? La realidad de la verdad del punto de vista de Dios. Cuando digo la cosmovisión es como vemos el mundo, el cosmos. Sino que a veces la gente tiene su propia manera de ver las cosas, la realidad. Pero la realidad se define por el que la crió. Y ese es Dios. Puede decir amén. Así que cuando el hombre pecó, había algo necesario, que era indispensable que sucediera. La santidad de Dios requería que el pecado fuera no excusado, sino que fuera tratado como debería ser por un Dios justo y santo. Y el pecado, la desobediencia, requería la justicia de Dios. Dios le dijo a Adán en el jardín, el día que comieres del árbol que yo te he dicho que no comieras de él, ese día le dijo, ciertamente morirás. Ahora él no sabía lo que era morir, porque la muerte no existía en ese tiempo ahí, pero era el decreto de Dios. Si desobedeces, morirás. Después, con el tiempo, el profeta Ezequiel vino y también él declaró esa verdad. El alma que pecare, dijo el Señor, morirá. En Romanos 5, en el Nuevo Testamento, sigue esta verdad, este decreto de Dios, de la justicia de Dios en contra del pecado, que es el juicio de muerte. Dice Romanos 5 y verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado? Por Adán.
Por Eva entró el pecado al mundo. Y note, y por el pecado vino otra cosa. ¿Qué fue? La muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Aquí vemos la progresión, ¿ve? Vino la desobediencia a Dios. Dios había decretado que si desobedecían, iban a morir. Y entró por esa desobediencia, por Adán, el pecado. Y detrás del pecado vino la consecuencia del pecado que Dios había decretado. Ese día morirás. El alma que pecare morirá. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, todos fuimos infectados con la desobediencia, primero de nuestro Padre, y luego nuestra desobediencia propia a Dios, por cuanto todos, dice, pecaron. Y luego el capítulo 6 de Romanos, el verso 23, un versículo muy conocido, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merece el pecado? Muerte. Dice, la paga del pecado es muerte. Esta es la explicación bíblica, la cosmovisión bíblica de la explicación de por qué morimos. Ve, la gente que no conoce a Dios teme la muerte también, como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque no saben por qué mueren, por qué tenemos que morir. Y el hombre lidia con esa verdad que no puede evitar. El hombre muere, todos en algún tiempo moriremos. ¿Por qué? Porque Dios decretó esto por la desobediencia del hombre. Pero la Biblia nos explica, nos da esta explicación de por qué morimos. Y curiosamente, nuestro cuerpo físico, algo muy interesante, tiene procesos y tiene maneras de sanarse. ¿Sabe que cuando usted se corta, la sangre, ¿verdad?, empieza a, ¿cómo se dice? To coagulate, ¿verdad? Para que ese fluir se pare. Y luego sale una cicatriz, se cubre eso. El mismo cuerpo empieza a sanarse, a curarse. Dios lo creó de esa manera, porque Dios no nos creó para morirnos. Pero entonces, como digo, hay algo muy interesante, aunque el cuerpo tiene la habilidad de sanarse por sí mismo, aún nos morimos. ¿Verdad? Todo lo que está en el cuerpo, cuando se desbalancea algo en el cuerpo inmediatamente toma, ¿verdad?, los recursos que tiene para tratar de traer ese balance otra vez al cuerpo. Y nosotros quizás nos ponemos a pensar, si Dios creó el cuerpo para vivir, y hay procesos en el cuerpo que empiezan a funcionar cuando algo sucede, ¿verdad?, para sanarlo, ¿por qué es que entonces todavía morimos? Hay algo muy interesante en la ciencia también. La ciencia nos dice, y el científico Einstein, él descubrió muchas de las leyes que nosotros no entendíamos y conocíamos, pero él postuló que la segunda ley de la termodinámica es algo muy interesante. Él dijo, el universo se va a acabar cuando esta ley llegue a una entropía máxima. La palabra entropía que él usó es una medida de desorden en un sistema. Y él lo explicó de esta manera: las cosas se mueven del orden al desorden en la creación. Todo lo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si usted toma una taza de café bien caliente y no la puede tomar porque está muy caliente, y la pone arriba de la mesa, ¿qué sucede con el tiempo? Se enfría, ¿verdad? Ese calor que está en ese vaso, ¿verdad?, empieza a moverse hacia la temperatura del cuarto, lo que sea, y empieza a enfriarse. Cuando usted pone un bloque de hielo también sobre la mesa en un cuarto, ¿qué sucede? Bueno, el aire, ¿verdad?, más caliente empieza a afectar el hielo y se empieza a derretir y se vuelve ¿qué? Agua. Pero ese hielo, sin ningún otro proceso, esa agua no se va a convertir en hielo otra vez. ¿Por qué? Porque esta ley que Einstein descubrió de la termodinámica dice que todo se mueve del orden al desorden.
Yo me acuerdo una vez un maestro dio una explicación de esto. Por ejemplo, si usted toma una manzana de un árbol que está verde, jugosa y la corta, cuando usted la separa de eso, inmediatamente el proceso de desorden empieza en esa fruta. Está bonita, unos días la puede tener usted en su casa, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Se deshace, se pudre, ¿verdad? Pero usted toma esa manzana bien jugosa y la parte en la mitad y pone las dos mitades ahí sobre la mesa. ¿Qué sucede con esa manzana? Inmediatamente se empieza a poner, ¿qué? Café. El aire afectando sobre esa fruta empieza a deshacerse, Esta es la ley de la termodinámica. Y cuando el hombre pecó en contra de Dios, el orden que Dios había creado, inmediatamente empezó a desordenarse, todo empezó a declinar. Y por eso morimos. Nosotros somos un sistema también biológico. ¿Y cómo es que nosotros nos mantenemos con vida? Bueno, Dios nos da la habilidad de respirar, ¿verdad? Nuestro corazón respira sin que nosotros, es un músculo, pero funciona sin que nosotros realmente hagamos nada. La presión de la tierra, ¿verdad? Eso causa que nuestros pulmones se expandan, nuestro corazón lata. Pero, ¿cómo nos mantenemos nosotros vivos? Tenemos que alimentarnos. Ese alimento causa que el orden que Dios puso continúe. Pero si usted deja de alimentarse, ¿qué pasa? Se muere, ¿verdad? Porque este sistema, ¿verdad?, no puede seguir en orden si no hay vida que lo está sosteniendo. Entonces, cuando nosotros comemos, eso nos da vida. Pero ¿qué sucede cuando nosotros comemos? Después que comemos, la comida se digiere, tenemos que ir ¿a dónde? Al baño, ¿sí? Tenemos que eliminar, ¿qué? Tenemos que eliminar aquello que ya no sirve, por decir así, ¿no? Entonces, nosotros estamos afectando también el sistema que al final el científico Einstein dijo, llegará un tiempo cuando toda la energía, todo lo que, ¿verdad?, lo que es vida llegará a... Y él usó la palabra entropía. La palabra entropía quiere decir que todo está yendo hacia el desorden y se está enfriando. Todo al final va a llegar a un lugar, dijo, el universo terminará en la entropía máxima. Esa era su idea, según la ley que él observaba, ¿verdad?, en la creación. Y Dios hizo las leyes. Pero sabemos que el mundo no va a llegar a ese punto porque el Señor va a venir antes y Él lo va completamente a cambiar todo. A ver, un cielo nuevo, una tierra nueva. Dios va a crear todo de una vez más. Pero nosotros tenemos que ver que el pecado trajo la declina a la muerte. Y Dios y le expliqué eso de la ciencia porque esa es una realidad, eso sucede. Nos morimos porque estamos en un sistema que se está acabando cada día más y más. Y el único que nos mantiene con vida es el Señor. Y todos nosotros, si el Señor tarda en venir, vamos un día a morir. Y la muerte es lo que Dios decretó justamente por el pecado del hombre. Como dije, la santidad de Dios requería que el Señor juzgara el pecado del hombre. Y de hecho es la razón también porque el Señor instituyó el sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos, en el Antiguo Testamento leemos de todos los procesos de la ley, en los sacrificios, cuáles animales se tenían que ofrecer. Y quizá a alguien que le gusta mucho los animales diga, ay, pobrecitos los animales, ¿por qué tenía que, verdad, degollarlos y matarlos? Y había sangre por todos lados en Israel. Dios les estaba recordando, escúcheme, el animal no tenía culpa, pero en ese proceso Dios les estaba mostrando que el pecado requería muerte. Y en lugar de que ellos murieran, Dios les había asignado que algún animal inocente que no tenía ninguna culpa, lo iban a poner a muerte. La sangre iba a ser derramada. Y en eso Dios les recordaba y nos recuerda, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Y Dios instituyó ese sistema con el fin de, hacia el futuro, un día,
que él presenta, Juan el Bautista presenta ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero era el siervo que Isaías 53 nos habla de ello. Dios en Isaías 25, 8 prometió que un día él destruiría la muerte. La Biblia dice que él quitaría el velo que está sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Entonces el decreto de la muerte por el pecado vino de Dios. Pero también el terminar con la muerte y el efecto del pecado también vino de Dios. Pero Dios no lo hizo nada más olvidándose como si nada hubiera pasado. No, Él envió a su siervo, porque acuérdense, Dios tenía que hacerlo justamente. Él tenía que ver que el pecado, la desobediencia, la rebelión en contra de Él como Creador, tenía que ser juzgada. En Isaías 53, regresamos al verso 9. Y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura. Hablando de Jesús, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ve su sepultura con los impíos, o sea, se identificó con los malvados, pero fue sepultado, como dijimos la semana pasada, en una tumba, en una sepultura de un hombre rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios había determinado que su hijo nunca había hecho maldad, nunca había engañado en su boca, y Dios lo honró de esta manera. No permitió que fuera simplemente descartado como eran los criminales que eran crucificados en la cruz. Jesucristo, como ya he dicho en otra ocasión, la muerte de Él no fue una muerte accidental, no fue una muerte de una víctima. Jesús no fue victimizado. Jesús murió por la mano y el propósito de Dios en un plan determinado por Dios. No fue una falla que el Señor se le pasó y no pudo cuidar a su hijo. En Hechos capítulo 2, verso 23, leemos esta verdad. Dice que o sea Jesús, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Note, Jesús fue entregado por el consejo de Dios. O sea que Dios en su voluntad soberana, ¿verdad? Y conocimiento anticipado, Él había determinado que este plan sería lo que era necesario en la justicia de Dios para que nosotros pudiésemos ser recibidos a Él. Así que Cristo, como digo, no fue víctima. Él se entregó a la muerte voluntariamente, diga voluntariamente. Y Él cumplió entonces no solamente profecía, sino también demostró una obediencia total al Padre. Porque el Padre fue el que le pidió que Él fuera y se entregara a la cruz. En Juan 10, verso 7, empezamos ahí, aquí vemos esta explicación de Jesús. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan ¿qué? Vida. Note, por esto vine, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y luego nos dice aquí, nos da una indicación de lo que Él va a hacer. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y luego en el verso 14, sigue diciendo el Señor, en el versículo 14 al 18. No las tienes ahí. Gracias, Señor. El 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, note, por las ovejas. También yo tengo otras ovejas que no son de este redil,
Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Note, está hablando aquí el Señor que Él va a juntar este redil y dice, y habrá un rebaño y un pastor. Pero esto lo dice después que dice en el versículo 15 anteriormente, pongo mi vida por las ovejas. Jesús sabía que Él venía con ese propósito a morir por las ovejas, a morir por su pueblo. Pero también sabía que Él sería el pastor de este rebaño por el cual Él iba a morir. O sea que ahí está implicado que Él está seguro que aunque va a morir, todavía va a continuar. Va a ser el pastor de las ovejas. Por eso dijo, no fue la muerte de Jesús algo inesperado, una tragedia. No, fue el plan de Dios. Verso 17 sigue diciendo, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ve que claro, mi muerte no es accidental. Él sabía que ese es el fin por el cual Él venía. ¿Por qué? Porque en Isaías 53 se había profetizado que este siervo vendría y haría su sepulcro con los malvados, con los malos, pero en el plan de Dios. Ahora nosotros vemos la humildad de Cristo, vemos la obediencia de Cristo. Y eso para nosotros es el ejemplo, hermano. Es el fundamento por cómo nosotros debemos de vivir nuestra fe. En Filipenses capítulo 2, el versículo 1, el apóstol Pablo nos da una exhortación a la obediencia a Dios. Note, Filipenses 2, por tanto dice, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. No te está diciendo, si estas cosas son una realidad, si de veras hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Verso 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Le está dando la instrucción, la exhortación a la iglesia, que vivamos esta vida del Espíritu que Dios nos ha dado por medio de Cristo, unidos, teniendo el mismo amor, dice, los unos por los otros, sintiendo una misma cosa. Y luego nos dice en el verso 3, no hagan nada por contienda, no hagas nada por vanagloria. Antes bien, dice que con humildad, estima a cada uno a los demás como superiores. Debemos de ver, aquí está el ejemplo, debemos nosotros, aquí está la exhortación más bien, a vivir esta vida en Cristo, estimándonos los unos a otros, viendo a nuestros hermanos superiores a nosotros. No que lo sean, sino que los consideramos de esa manera. ¿Por qué? Porque los amamos. Esta es la vida a la cual Cristo nos ha llamado. Pero dije hace unos momentitos que el ejemplo y el fundamento de cómo debemos vivir nuestra fe, nosotros la aprendemos de la humildad de Cristo. La aprendemos de la obediencia total que Él tuvo al Padre. Ese ejemplo es nuestro, porque note lo que dice Pablo luego aquí en el versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también, dice, por lo de los otros. O sea, no busquemos nada más lo nuestro. ¿En qué interés tiene mi hermano? ¿Verdad? Voy a ver también por él. ¿Por qué? ¿Por qué debo vivir de esta manera? Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, cosa como a qué aferrarse. Dice, más bien se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ve, ¿qué nos dice acá Pablo en el versículo 3? No hagas nada por vanagloria, ni contienda, antes bien con humildad haz las cosas. ¿Por qué? Porque vemos al Hijo de Dios
Dice, en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Vemos a Jesús que era Dios y que Él no se aferró a ese privilegio de divinidad, sino que Él se hizo hombre y Él vino y vivió una vida humilde delante del Padre y una vida totalmente obediente al Padre. Entonces, cuando Pablo nos da la instrucción y la exhortación de cómo debemos de vivir en los versos 1 al 4, nos da entonces el ejemplo por la cual debemos de vivir de esa manera. No solamente son instrucciones de moralidad, no son instrucciones simplemente religiosas. Mira, vive de esta manera para que te vaya bien. No, vive de esta manera para que obedezcas al Salvador que nos enseñó por su vida cómo vivir esta fe delante del Padre, delante de Dios. Y vemos que Él se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo, aunque Él era Dios, y se hizo semejante a los hombres. Y haciéndose semejante a un hombre se humilló. Fíjese qué concepto tan maravilloso. Dios se humilló. Siempre que leo esta porción me capta el corazón. ¿Cómo que Dios se humilló? Dios se humilló. ¿Y se hizo qué? Obediente hasta la muerte. Y en la persona de Cristo, de este Salvador que Dios le dijo a la nación que iba a enviar, vemos el ejemplo, vemos el fundamento en el cual nosotros debemos de vivir esta vida. Jesús, como dijimos la semana pasada, estando delante de sus acusadores, no abrió la boca. Hubo ese tiempo de callar, el tiempo de no defenderse, sino confiar en el plan de Dios. En Isaías, regresamos a Isaías 53, en el versículo 10 de Isaías 53. Aleluya. El versículo 9 termina diciendo, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Note, con todo eso, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Qué interesante. Jehová fue la voluntad de Él quebrantar. Dijimos esa palabra quiere decir moler o aplastar. Es una palabra bien gráfica en el hebreo. Jehová lo aplastó. De hecho, esta palabra también se usa o viene de esta palabra molido por nuestros pecados. Pero lo interesante aquí es que el versículo 9 termina diciendo, aunque no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová lo quebrantó. O sea, era inocente, pero Jehová lo quebrantó. Lo sujetó a padecimiento. Esa expresión también es muy interesante. Lo sujetó a padecimiento. Si regresamos al versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Esa palabra enfermedades es la raíz de la palabra padecimiento, aquí que se usa padecimiento. Y el teólogo Young, que escribió o sacó la Biblia literal, Young's Literal Translation, él tradujo esta parte de Isaías 53, verso 10, de esta manera. Jehová quiso quebrantarle. Lo sujetó a enfermedad. Ese padecimiento, esa palabra, Él llevó nuestras enfermedades.
Y no es una enfermedad física, sino que es el decaimiento, la consecuencia, la enfermedad que vino sobre el hombre por haber pecado en contra de Dios. Toda la consecuencia que lo enfermó fue puesta sobre Cristo. Fue la voluntad de Jehová quebrantarlo. Como dije esa palabra, el versículo 5, fue molido. Y cuando hizo esto, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. O sea que esto no vino sobre Jesús cuando Él estuvo en la tierra como un hombre ministrando. Él vivía bajo el poder del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu. Fue cuando Él se ofreció en la cruz, dice aquí, como este sacrificio de expiación. Este sacrificio en el Antiguo Testamento, el sacrificio de expiación, era ofrecido por la culpa del pueblo, por la culpabilidad, su desobediencia. Era una ofrenda que llevaba la culpa. Y por eso cuando nosotros leemos esto de Jesús, que Él llevó esto, no son nada más palabras describiendo, ¿verdad?, como algo nada más para pensar, no. Jesús llevó sobre Él la consecuencia de nuestro pecado. Y por eso dice, Él lo quebrantó. Él lo expuso a la enfermedad que trajo ese pecado. Toda la consecuencia, todo el sufrimiento espiritual que trajo el pecado, Cristo lo sufrió. Porque era la justicia de Dios que tenía que ser satisfecha. Y ese sufrimiento fue la voluntad de Dios para la expiación del pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros. Por nuestros pecados, Él llevó la consecuencia y así pudo satisfacer la justicia divina de Dios. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros, no que somos salvos, no enfrentaremos la ira de Dios. Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, esperamos a Cristo que viene de regreso una vez por nosotros, que nos libra de la ira venidera. Él nos libra de la ira que está por venir. Pero también no solo nos libra del castigo del pecado, sino que vemos que Jesús también después de su muerte, algo iba a suceder, o a través de su muerte. Aquí vemos en el versículo 11, versículo 10, perdón, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ve este linaje, este fruto que él iba a ver, eran las almas que él iba a redimir por medio de su sacrificio. A nosotros los que hemos creído en él. En Hebreos capítulo 2, guarde su lugar aquí en Isaías 53. En el capítulo 2 de Hebreos, veamos al versículo 10. Dice, porque convenía aquel que, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Ve, ahí está. Perfeccionase por aflicciones el autor de ellos. Cristo iba a llevar ¿qué? A muchos a la gloria. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él de nuevo, he aquí yo
¿Y quién? Y los hijos que Dios me dio. Ve, aquí está el linaje que Cristo ve cuando Él se entrega, sabiendo, dice que Él verá el linaje y quedará, ¿qué? Satisfecho. Él sabe por qué está muriendo, tiene propósito. Él sabe que Él verá un linaje después de que Él haya resucitado y nosotros somos el resultado de ese linaje. Somos nosotros ese linaje que Dios ha preparado y ha justificado. En Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, verso 11, quedará satisfecho y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y aquí vemos el siervo que justifica a muchos de sus iniquidades. Dice ahí el versículo 11. Esa justificación, Pablo nos habla mucho de ella en el Nuevo Testamento, donde nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir justificados por la fe? Que ahora nosotros que hemos creído en Cristo, Él nos ha justificado de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado. Él nos ha beneficiado, si podemos decir así, con un don, que es el don de su justicia. El don perfecto que nos da la habilidad de poder relacionarnos con un Dios santo, aunque aún todavía participamos nosotros, ¿verdad?, de una naturaleza caída, parte caída, que estamos todavía sobre la tierra. Todavía pecamos en muchas maneras, pero la justificación que Cristo nos ha dado ha sido porque hemos creído en Él. Ahora, nosotros leemos esa palabra, justificados pues por la fe tenemos paz. Y decimos, la fe es la que nos justifica. Pero déjeme decirle algo y escúcheme, la fe no nos justifica. Pastor, pero la Biblia dice justificados por la fe. Sí, pero la fe no es algo, no es la raíz de nuestra justificación. El que nos justifica es Cristo. La fe es simplemente como esa mano invisible que recibe lo que Dios ofrece, recibe lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros creemos, ese es el medio de recibir nosotros la justificación que Cristo por su sangre nos dio. O sea que somos justificados por la obra que Cristo hizo. La fe simplemente es el medio por el cual nosotros apropiamos lo que Dios ha hecho. ¿Sí me entienden? Por eso es importante saber. Pablo dijo, somos justificados por la fe. Somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Ahí dice, pues somos salvos por la fe. No somos salvos por la gracia. Pero de hecho, inclusive lo mismo podemos decir. No somos salvos por gracia, somos salvos por Cristo. La gracia es la disposición que Dios tiene hacia nosotros en perdonarnos. Pero nunca confundamos nosotros el medio con la fuente. La fuente de nuestra justificación es la muerte de Cristo. ¿Ve? Nosotros somos justificados porque creemos esa verdad, porque recibimos lo que el Señor ha hecho. En Romanos 4, verso 23 al 25, Pablo dice, y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, se le escribió que le fue contada, o sea, Abraham fue justificado por la fe, sino también con respecto a nosotros, note, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Ve Isaías 53. Y resucitado, ¿para qué? ¿Para qué? Para nuestra justificación. Note que la justificación viene por la obra de Cristo. Él murió y resucitó de los muertos. Esa es la fuente de nuestra justificación. Por eso dije que la fe no es lo que nos justifica. La fe es lo que recibe, lo que cree lo que Dios ha hecho. Y por eso somos salvos por la obra de Cristo. Somos salvos por la sangre que Él derramó. La fe simplemente es lo que cree, lo que recibe, lo que afirma para el corazón lo que Dios ha hecho.
Así que quiere decir que ahora nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza entera en la obra terminada que Cristo ya hizo sobre la cruz, y por creer en Él somos justificados. Somos declarados no culpables. Porque creemos en esa obra que Él hizo, ahora tenemos paz con Dios. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero note, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que mantener las cosas en el orden que la Biblia las mantiene. Y por último, en Isaías 53, el verso 12 dice: por tanto, yo le daré parte, hablando de Jesús, del siervo de Dios, parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por las transgresiones. Y note una vez más que él, el siervo de Jehová, lleva los pecados, muere, porque ya sabemos, dice, él hizo, ¿verdad?, su sepultura con los impíos. Así que Dios estaba hablando de una muerte que él iba a pasar. Pero aquí vemos que Dios dice que él le va a dar a este siervo parte con los grandes y fuertes, y él repartirá despojos. ¿Cómo puede una persona repartir algo si está muerto? No, el Señor nos está diciendo aquí, este siervo mío, yo le daré parte con los grandes. Cristo dijo de Juan el Bautista: no ha habido profeta que se levante nacido de mujer, ¿verdad?, más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Está hablando de los hijos de Dios, nacidos de nuevo en el reino de Dios. Así que los grandes, ¿quiénes son los grandes? Son el pueblo, el linaje que acaba de decir él, que el Señor verá y se quedará satisfecho. Y él repartirá todo lo que él ganó, él lo repartirá. Y una de las cosas que él nos dio, que él ganó, fue la autoridad de su nombre. El nombre de Jesús, Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y ese nombre Él nos los dio a nosotros. Dijo: vayan en mi nombre. Aleluya. Él nos ha dado del despojo de todo lo que Él ganó. La justicia Él nos las dio como un don. Él nos da su nombre, Él nos da su espíritu, nos dio su palabra, nos dio todo lo que Él ganó. Porque nosotros éramos impotentes y no podíamos. Pero ahora nosotros podemos vivir con la seguridad de que la victoria de Cristo es mi victoria. Y la esperanza que yo tengo, que un día yo voy a compartir de la gloria que Él ganó, para que yo pudiera entrar en esa gloria, habiendo sido un pecador inmerecido totalmente. Este siervo que sufrió lo hizo por mí. Y en la escritura, en segunda de Tesalonicenses, vamos ahí rápidamente, ya vamos a terminar. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 13, note: pero nosotros debemos dar gracias, dice Pablo, a Dios siempre, respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero note, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ve, nosotros disfrutamos, nosotros participamos de esta gloria que el Señor ganó, porque Él fue obediente hasta la muerte de una cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que ese nombre toda rodilla se doble. Y ese nombre es el que Él puso sobre nosotros, para que nosotros un día podremos alcanzar la gloria que le pertenece a Él. Por eso decimos: la gloria es del Señor. Toda la gloria es para Él. Mi vida, la gloria que yo pueda alcanzar es para Él. Y todo lo que
viene de beneficio a mi vida, todo lo que es admirable en mi vida, viene porque Él está obrando en mí para su gloria. Cristo, este siervo sufriente que se sustituye en muerte por los pecadores, esta exaltación victoriosa donde Él recibe los despojos de su victoria, revelan la esencia del Evangelio. Nosotros no pudimos alcanzar esta gloria, pero Cristo la alcanzó. Y la hizo porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por ti y por mí. Así que este llamado que Dios tiene hoy para ti, Dios tiene para cada uno de nosotros, es que creamos en esta obra que su Hijo vino a hacer. Y solamente esa obra es necesaria para la salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, dice la Biblia, en el cual podamos ser salvos. Así que esta mañana, si tú no lo conoces a Cristo, Él te llama a poner tu confianza completa en la obra, esta obra terminada de Jesús para salvación. Y sabe que en Juan 11:25 Jesús dijo esto. Juan 11:25, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sabe que ni la muerte puede derrotar a un hijo de Dios. Ni la muerte, ¿por qué? Porque Él ha intercedido por nosotros y ha ganado y ha vencido la muerte. Dije al principio que Dios prometió destruir la muerte. Dios ya lo hizo. A veces nosotros pensamos, bueno, la muerte todavía existe, pero Dios ya derrotó la muerte, habiendo resucitado a Cristo de los muertos. Nosotros sabemos que un día vamos a morir físicamente, pero la muerte física no es el castigo para nosotros del pecado, es simplemente la puerta que se abre para entrar a la eternidad. Por eso Cristo dijo, y el que vive y cree en mí, jamás morirá eternamente. Dios ya ha preparado para nosotros la vida, ese despojo que Él ganó en su sacrificio en la cruz. Así que ni la muerte puede derrotar a un hijo de Dios. Por eso Pablo le dijo al carcelero aquello en Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debemos hacer? Creer en lo que Jesucristo ha hecho. Por eso este capítulo que hemos estudiado en esta serie, Isaías 53, inicia con esa pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo le doy gracias a Dios que un día Él tuvo misericordia de mí para abrir mi corazón, para abrir mis ojos espirituales, mis oídos espirituales para oír. Yo he creído. Y porque he creído, tengo los beneficios que mi Salvador ganó para mí. Aunque ustedes que son salvos ya esta mañana, yo quiero animarles. Confíen en la gracia soberana, en esa salvación soberana que Dios te ha traído. ¿Cómo lo hacemos? En gratitud. Sea agradecido por lo que Dios ha hecho por ti. Y también en obediencia, porque esta obra ya es consumada, ya no hay nada más que hacer para ganarnos el cielo. Cristo lo ha hecho todo. Y tú como creyente y yo como creyente descansamos en esa gracia soberana del Señor que Él ha tenido por nosotros. Vamos a orar esta mañana al Señor ahí donde está. Incline su rostro con nosotros. Padre, venimos delante de ti maravillados por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él era completamente inocente, Padre. Sin embargo, tú lo trataste como si nosotros fuéramos en ese lugar. Fue tratado injustamente, sufrió más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Fue cortado de la vida, como dice tu palabra, aunque Él no lo merecía.
Señor, confesamos que nosotros merecíamos ese castigo. Sin embargo, por tu soberana voluntad, fue tu voluntad, Señor, que Él fuera molido por nuestro pecado. Y tú lo hiciste ese sacrificio expiatorio para quitar nuestra culpa. Gracias, Señor, porque este fue tu plan, que tu Hijo Jesús tomaría nuestra culpa, sufriría en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, para entender qué serio realmente es el pecado y cuánta misericordia tú nos mostraste enviando a tu Hijo. Que Él no peleó, Él no se quejó, Él enmudeció y se entregó voluntariamente, Señor. Pero lo hizo por mí y por sus llagas yo fui sanado. Y por este sacrificio, Señor, tú me has aceptado, tú me has justificado. Ahora, Señor, yo pido que nos des una fe transformadora que descansa en esta obra terminada de Cristo. Y que nunca, Señor, confiemos en nuestra propia justicia, sino solo en la justicia que viene de Él. En el nombre de Jesús. En esta mañana, hermanos, Gracias, quiero Señor. invitarlos que se pongan de pie con nosotros. Gracias. Mientras entonamos este canto que hable sobre el mérito completo, el mérito que brilla como el sol, una herencia que nosotros recibimos Gracias, sin Señor. obra ni labor. Gracias, Señor. Nuestra justicia y nuestras obras nunca fueron y jamás serán Sí, amén. lo suficiente para merecer el apacimiento de la ira de Dios. Pero en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos dice que por medio de un sacrificio, el sacrificio de Cristo, ha hecho perfectos a todos los que son santificados. Sí, amén. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy en esta mañana. Quiero pedirles que entonen con nosotros este canto del mérito completo. Mérito completo brilla como el sol, herencia que recibo sin obra ni labor. Renuncio a mi justicia, me postro ante la cruz. Confío solamente en Cristo y su virtud. Se humilló en amor, el Eterno se encarnó. Sin mancha fue su vida, por otros Él pagó. La ley que nos condena no pudo redimir, hasta que el puro y justo Cordero descendió. Cumplido y consumado, mi deuda Él pagó. Fue total, suficiente, mérito de Dios. Rindo mis vestiduras, toda vanagloria, mis obras corrompidas por mi propia maldad. Me he visto en
Jesucristo, su sangre me lavó. Sin temor al juicio, en su justicia estoy. Cumplido y consumado, mi deuda Él pagó. Fue total, suficiente, mérito de Dios. Cumplido y consumado, mi deuda Él pagó. Fue total, suficiente, mérito de Dios. Canta aleluya, su justicia mía es. Aleluya. Firme en su justicia por la eternidad. Salvo y alegre hasta el día final. Y cuando sea aceptado ante el trono de Dios, yo diré a mi Cristo, gracias por la cruz. Oh sí, gracias por la cruz. Cumplido y consumado, mi deuda Él pagó. Fue total, suficiente, mérito de Dios. Cumplido y consumado, mi deuda Él pagó. Suficiente, mérito de Dios. Oh, mérito de Dios. Oh, mérito de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, porque en la cruz el mérito de Cristo, Señor, fue suficiente. Te adoramos, Señor, este día. Ahora, Padre, ayúdanos para ir, salir y vivir en obediencia a ti, vivir en gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, gracias, Señor, por haber cumplido esa obra maravillosa, por haber pagado nuestra deuda total y suficiente, mérito de Dios. Te alabamos y adoramos tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.